permitirnos un tiempo en el que podemos leer, estudiar y aprender de tu palabra, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, anímanos a buscar tu palabra cada día, Señor, a estar en tu palabra, a andar en la palabra, Señor, que nuestra vida sea una vida en la que podamos decidir hacer conforme a tu voluntad. Bendícenos a los que vienen en camino también, ayúdales a que puedan llegar al conectarse y puedan ser parte de la clase. Bendícenos, te lo pido y háblanos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, hemos hablado de Juan, el escritor, hemos hablado de Gallo, uno de los personajes que Juan muy contento le dice que se regocija saber que anda en la verdad. Y hemos visto el testimonio de Gallo, otras personas dando testimonio de Gallo, todo lo que él hace por el hecho de andar en la verdad, ¿verdad? Colaborando con la verdad, colaborando con el ministerio, haciendo lo que se le pide conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver otro personaje que, aunque es un líder y puede ser un líder principal, ¿verdad? No anda en la verdad. Y aquí podríamos nosotros decir, mezclar el miedo dentro del ministerio. Personas que llegan al ministerio y tienen miedo que les quiten el ministerio, ¿verdad? O que venga alguien, entre comillas, mejor que ellos y les quite el ministerio. Eso es una situación bien terrible en esa circunstancia. Agreguemos celos también, ¿verdad? Agreguemos la envidia también. Y agreguemos que otra persona puede venir y enseñar mejor, puede venir y servir mejor en unas condiciones totalmente diferentes, con ideas totalmente diferentes. Y todo esto lo que hace es que ponemos barreras en el ministerio para que otras personas no puedan entrar o no puedan participar y sea yo el único que mueva el ministerio. Y si a eso le agregamos que hay una situación económica dentro del ministerio en el cual yo me veo beneficiado, eso todavía se vuelve más terrible como para permitir que otra persona venga y colabore en el ministerio, porque también aparte que me puede quitar el ministerio, me puede quitar el dinero. Y eso ahí ya no nos metemos, ¿verdad? Ahí mejor la respuesta siempre es no. Gallo era un líder, perdón, Diótrefes era un líder dentro de la congregación, que de una u otra manera tenía celos, tenía envidia, y eso le llevaba con una mezcla de miedo a, a ser egoísta en el ministerio, ¿verdad? Aun cuando la iglesia contaba con hermanos como Gallo, ¿verdad? Pastores o maestros que llegaban y enseñaban como Diótrefes, ¿verdad? Que en Gallo mismo, Diótrefes, andaban en la verdad y se preocupaban por el bienestar de los siervos que estaban en la congregación y pasaban por esa ciudad. Había gente como Diótrefes que se oponían a esta situación. Hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Podemos ver dentro de las congregaciones esta situación que Juan nos muestra, ¿verdad? De líderes que quieren hacerlo todo y no permiten que nadie más participe porque hay un cierto temor a perder lo que se tiene. Ahora, Juan nos está diciendo que la clave para el ministerio es andar en la verdad, ¿sí? La clave es hacer lo que la palabra de Dios dice y no tanto el hecho de enfrascarse en que esto es mío, que el ministerio es mío, que la iglesia es mía, ¿verdad? Que anhelo, que sufro, que me muero si yo no escucho de toda parte de todos los hermanos que me digan, usted es mi pastor, es verdad, usted es mi líder. Juan está diciendo, no, tranquilos, por eso no nos preocupemos, ¿verdad? Preocupémonos más por agradar al Señor. La actitud, ¿verdad? Que revela Diótrefes es una actitud de celos, que definitivamente está motivada por el miedo o por un sentimiento de inferioridad, que de una u otra manera Diótrefes no está yendo a la palabra a entender cuál es su posición dentro del ministerio, ¿verdad? O cuál es su participación dentro del ministerio. Juan enfrentaba cuando escribió esta tercera carta de Juan, Juan se enfrenta a esta situación, ¿verdad? Y él muestra que hay una confrontación que de una u otra manera
tenía que llegar y enfrentarse a esto, ¿verdad? Y ni modo, aunque felicita a Gallo, aunque habla de la actitud hospitalaria de él, aunque habla de la actitud generosa que él tiene, ¿verdad? E insiste que todas las personas deberían de tener la misma actitud que Gallo, pero está diciendo, pero también en la iglesia tengo que llegar y tener que confrontarme con personas como Diótrefes, que no quieren andar en la verdad, que no quieren caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hay hermanos, hay líderes que son obstáculos para el ministerio. ¿Qué es lo terrible? ¿Verdad? Por lo menos yo voy a poner el ejemplo de la carta de Juan, la tercera carta de Juan, con respecto a Diótrefes. Hay personas que son líderes, ¿verdad? Que tienen prominencia dentro de la congregación y son esas personas que están generando una barrera para el crecimiento del evangelio dentro de esa congregación, para que se haga correctamente lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Este Diótrefe, un dirigente que se había impuesto a la iglesia, ¿verdad? Probablemente cada congregación tiene su forma, como elige los líderes, ¿verdad? Los pastores, si fuera el caso, pero llegando Diótrefe de la forma correcta, como la iglesia usa o tiene su forma para llamar líderes o pastores, ya en el lugar, ya en el puesto, Diótrefes comienza a hacer algo totalmente diferente, ¿verdad? En un contraste total con la actitud hospitalaria de Gallo. Diótrefes se rehúsa, dice Juan, a recibir a otros hermanos, que era prácticamente como parte importante del ministerio. Y Juan entonces en la carta denuncia a Diótrefes por lo que está haciendo. Y dice Juan, Diótrefes no ayuda a estos hermanos, ¿verdad? Ni deja que otros lo hagan. Entonces, hay dos cosas bien fuertes en el accionar de Diótrefes. Él mismo no lo hace, pero tampoco permite que otros hermanos dentro de la congregación lo hagan. La razón por la cual no quería recibir a otras personas es que él deseaba mantener el control de la congregación, ¿verdad? Como lo dice el texto, tener el primer lugar en todo. Y esto, al hacer un estudio de esa palabra, ¿verdad? Llegamos al punto de decir, Satanás quiso exactamente lo mismo, tener la preeminencia en lo que en donde estaba, en la posición que tenía. Y Diótrefes era la actitud maligna que él tenía. No permitía que se hiciera algo más. Juan describe, pero con detalle, ¿verdad? Esa actitud egoísta de Diótrefes y las acciones que él estaba cometiendo. Juan dice, bueno, le escribo a la iglesia avisándoles que voy a llegar. Esa es como la postura de Juan. Yo les voy a visitar. Podemos suponer o entender que Diótrefes tomó la carta, ¿verdad? La guardó para sí, no la compartió, ¿verdad? O no le importó, que podría ser todavía más interesante, ¿verdad? Sí, veo la carta, oigo la carta, pero no me importa porque la respuesta es no. Y esa puede ser una actitud de Diótrefes a la petición de Juan, ¿verdad? El resultado es que no quería admitir a Juan en la congregación. Punto, ¿verdad? A Diótrefes le gustaba otra característica, sentirse superior. Literalmente dice el texto que era amante del primer lugar, ¿verdad? En ese sentido de querer tener la preeminencia, ser el todo dentro de la congregación. Y sabemos que dentro de la congregación quien debe de tener el primer lugar es el Señor. Y todos nosotros, su siervo, ¿verdad? Dedicaba todo su tiempo a buscar para sí mismo el reconocimiento de los demás. Yo solo voy dando ideas, hermano. Ahí nosotros vamos tomando lo que nos corresponde si en algún momento caemos en la categoría de Diótrefes, ¿verdad? O una, cualquiera diría, no, hermano, ¿verdad? Yo ahí no estoy metido. Mi dirección va más por el camino de Gallo, ¿verdad? O el camino de Demetrio, sirviendo al Señor, andando en la palabra, andando en la verdad. Y no como Diótrefes, que ha dejado la palabra a un lado
y lo quiere hacer él a su forma, a su manera, teniendo el primer lugar, ¿verdad? Dedicando todo el tiempo al reconocimiento de los demás. Hoy diríamos que su lema era primero yo, ¿verdad? La expresión que podríamos pensar o imaginarnos. Eh, Pronunciaba palabras malignas contra Juan, otra característica, ¿verdad? Hablaba en contra del apóstol, ¿verdad? De Juan mismo. Se había propuesto criticar a Juan por todo. Podía decirse que era un calumniador o injurioso. El texto nos dice que parloteaba con palabras malignas, ¿verdad? En contra de la enseñanza de Juan, ¿verdad? Eh, esa expresión calumniador o injurioso era Diótrefes, ¿verdad? Y dice también el texto, no contento con esto, se negaba a recibir a los maestros, ¿verdad? A los hermanos, a los evangelistas. Esa era la posición de Diótrefes dentro de esa congregación. También prohibía a los hermanos de la iglesia que atendieran a los maestros que llegaban viajantes, ¿verdad? Y si los hermanos no acataban su disposición, entonces los expulsaba de la congregación. Esa es la expresión de Juan. Entonces, podemos decir, la carta va dirigida a Gallo entonces, ¿verdad? ¿Y dónde está Gallo? Evidentemente, por el elogio, por las palabras de Juan hacia Gallo, de que era una persona que andaba en la verdad y que estaba haciendo conforme a lo que la palabra decía. Juan estaba recibiendo, perdón, Gallo estaba recibiendo a los hermanos. Gallo estaba haciendo lo que el ministerio ameritaba, ¿verdad? En ese momento. Entonces, pareciera que Gallo no estaba dentro de la congregación. Había sido expulsado de la congregación por Diótrefes, por no obedecerle al mandato de Diótrefes, ¿verdad? No tenía una base legal Diótrefes para hacerlo, ¿verdad? Pero aún así, parece que no le importaba y era su carácter tan fuerte que nadie tenía el valor de oponerse a las decisiones de Diótrefes. Podríamos decir entonces, Gallo está expulsado de esa congregación. Vea, una persona que anda en la verdad, una persona que está haciendo el ministerio conforme a lo que Dios quiere. No está siendo parte de la congregación, porque el líder que debería de estar en sintonía con la verdad no lo está haciendo. Y entonces la situación, ¿verdad? Por eso la importancia del testimonio y cómo Juan elogia a Gallo diciéndole que otras personas hablan de él, su testimonio lo expresan otros de lo que Gallo está haciendo. Aún fuera de la congregación, aún expulsado de la congregación, Gallo sigue haciendo el ministerio, ¿verdad? Criticar a otros líderes por el deseo de mantenerse en primer lugar siempre produce consecuencias destructivas. Eso debemos de tenerlo nosotros claro, ¿verdad? Cuando empezamos a criticar a otros líderes, es porque nosotros probablemente queremos el puesto de esa persona. O el ministerio de esa persona o estar en el lugar de esa persona o hacer lo que esa persona hace. Y nos encantaría a nosotros vivir como esa persona vive. Y por eso es que comenzamos a destruir, ¿verdad? A criticar o a acusar. Estas actividades contra otros dirigentes reconocidos de la obra, podríamos decir nosotros, y Juan dice, no, no es correcto. Y por eso dice Juan, eh, voy a visitarlos pronto para arreglar este problema con Diótrefes, porque no era correcto, ¿verdad? La Biblia no registra el resultado de esa confrontación. Tendríamos que haber tenido un poco más de información en la carta o otra carta, la cual Juan haya escrito después de esa confrontación, pero él dice, yo voy a ir y vamos a hablar cara a cara, ¿verdad? Con Diótrefes, para que cambie la actitud de este personaje, para que entienda qué es lo que debe de hacer o cómo debe de actuar, ¿verdad? Juan pensaba enfrentarse con él públicamente, si Dios lo permitía, ¿verdad? Le recordaría, y es lo que Juan expresa, sus obras malignas, ¿verdad? O maliciosas. La palabra griega de recordar se emplea en este caso en una palabra algo fuerte que podría traducirse, le voy a llamar la atención, ¿verdad? Esa es la expresión que Juan está utilizando. A Diótrefes le voy a llamar la atención, ¿verdad? Lo merece, porque era el culpable de todo lo que estaba pasando.
especialmente de infamar a hermanos reconocidos dentro de la congregación, ¿verdad? Además, porque no solo se rehusaba a recibir a otros hermanos, sino que frenaba o expulsaba, como yo dije hace un momento, a los hermanos dentro de la congregación que querían ellos hacer esto. Ahora, la pregunta, ¿verdad? Y no veamos hacia afuera, sino quizás evaluémonos nosotros. ¿Ha conocido usted a alguien como Diótrefes? ¿O en algún momento hemos actuado como Diótrefes? ¿O lo hago todavía más cercano al momento, ¿verdad? ¿O estamos siendo nosotros Diótrefes dentro de la congregación en la que estamos? ¿Verdad? No dejamos que otros hagan, no permitimos que otros vayan, no queremos, porque nosotros queremos tener el primer lugar. Ahora, yo digo, no es malo querer tener el primer lugar siempre y cuando estemos viviendo conforme a la palabra de Dios, en el sentido de yo quiero hacerlo, ¿verdad? Yo voy, yo doy, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Ser el primero, pero siempre conforme a lo que la palabra dice. Pero si la situación es totalmente diferente, la palabra está en último plano y es a mi manera, a mi forma, con mis pensamientos, ¿verdad? Con mis ideas y no conforme a lo que Dios dice, podríamos nosotros hoy por hoy estar dentro del ministerio siendo unos diótrefes, ¿verdad? Y más que siendo de bendición, estamos destruyendo un ministerio, una congregación. ¿Y quién nos dice algo, pues? Si somos los líderes, ¿verdad? Entonces, muestra fácil, diría yo, de ver que no estamos quizás actuando correctamente, es sentémonos en una esquinita y empecemos a ver todos los que se están yendo de la congregación. Y muchas veces se puede disfrazar con inmadurez de los hermanos, se puede disfrazar con que los hermanos no estaban preparados para esa congregación, ¿verdad? O los hermanos se van porque siguen siendo pecadores, pero también deberíamos de evaluarnos nosotros, ¿verdad? Ahora, si nos evaluamos, ¿qué diríamos nosotros a esa situación, ¿verdad? En nuestra propia vida. Podríamos juzgarnos a nosotros mismos y decir, sí, estoy actuando como estoy actuando porque no estoy en la palabra. O puedo estar en la palabra, metido todo el día, toda la noche dentro de la palabra, pero no permito que la palabra transforme mi vida, ¿verdad? O que la palabra me guíe. Entonces, paso todo el día estudiando, ¿verdad? Paso todo el día en oración, en ayuno, paso, ajá, todo lo que la religión me dice que debo de hacer, pero ¿cuánto de todo eso lo estoy utilizando para la congregación, que ellos puedan ser también bendecidos? ¿Qué tanto estoy permitiendo, diría entonces, ¿verdad? Que la palabra me transforme a tal punto que otros, así como Gallo, puedan ver esa transformación y puedan ser bendecidos por lo que está pasando en mi vida, ¿verdad? Algunos principios bíblicos que usted pueda recordar, ¿verdad? Que nos enseñe, para que nos enseñen a enfrentar a esos diótrefes, ¿verdad? O utilizarnos para nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra, ¿verdad? De lo que yo estoy haciendo o cómo estoy viviendo, que no es correcto. Y eso podría ayudar bastante, ¿verdad? A, al ministerio o a la congregación, si en algún momento estoy viviendo de esta forma. Bueno, Juan dice, eh, está bien, ahí está Diótrefes, está bien, él está dentro de la congregación, es el líder, yo voy a ir un día, voy a sentarme con él y le voy a llamar la atención, ¿verdad? Pero Gallo también es un personaje que está haciendo y que está teniendo un buen testimonio y que está viviendo en la verdad. Y Juan dice, yo me regocijo saber esto. Entonces vuelve, Juan le dice a Gallo, ¿verdad? Le anima, le exhorta y a los demás hermanos a que no vivan con como la actitud que tiene Diótrefes y la conducta que tiene Diótrefes, ¿verdad? No deben imitar lo malo, les dice Juan, sino lo bueno, ¿verdad? No deben de imitar lo malo. A lo mejor un líder exitoso, Diótrefes, ¿verdad? A lo mejor, lo estoy exagerando aquí, ¿verdad? Y probablemente una iglesia grandísima, ¿verdad? Una congregación grande, pero él está haciendo lo malo. Y Juan le dice, imita lo bueno,
no lo malo. A lo mejor económicamente Diótrefes está bien, ¿verdad? A lo mejor la fama, el prestigio ante los demás de Diótrefes, y cualquiera dice, no, hombre, yo quisiera ser como Diótrefes, tener un ministerio como Diótrefes, ¿verdad? Y Juan le dice, cuidado, Gallo, ¿verdad? Cuidado, no imites lo malo, sino lo bueno. Sí, Roberto. Gracias, hermano. Sí, no, no, era para compartir un versículo bíblico, Ujú. porque hay una pregunta. ¿Hay algunos principios bíblicos que sirvan para enseñarnos qué hacer al enfrentar a los diótrefes de hoy? Y Sí, encontré sí, un versículo muy bonito, hermano, que es Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 4, en donde dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. sí, gracias. Buen punto, ¿verdad? Estimándonos no superiores a los demás, ¿verdad? Es un punto. Ahora, Gallo entendía muy bien cuál era su llamado, ¿verdad? Cuál era el trabajo que tenía que hacer dentro de la congregación, uniendo lo que dice Roberto, ¿verdad? Colosenses nos hace la expresión pensando en los principios, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Entonces, son principios que nosotros en la Biblia, andando en la verdad, tendríamos que ir viéndolos, viviéndolos, ¿verdad? Eso es la congregación, eso es el trabajo, eso es con los vecinos, eso es con la familia, ¿verdad? Cómo vivir. Ahora, Juan le dice a Gallo, Diótrefes hace lo malo, no lo imites, ¿verdad? No lo imites. Y Pablo es bien fuerte en ese aspecto, en el sentido de, en el contexto de las palabras de Pablo, dice, bueno, difícilmente yo les exponga a Cristo que no está, ¿verdad? Entonces, imitar a Cristo va a ser un poco difícil para ustedes, pensando en las congregaciones. Entonces, dice Pablo, imítenme a mí. Entonces, lo que vean que yo hago, háganlo. Juan hace la misma expresión y le dice a Gallo, no imites lo malo, ¿verdad? Dicho de otra manera, lo que hace Diótrefes, no lo hagas, mejor haz lo bueno, ¿verdad? Sigue una ampliación, ¿verdad? De lo que piensa sobre la conducta buena y mala. El que hace lo bueno, dice Juan, es de Dios, mas el que hace lo malo no ha visto a Dios. En primera de Juan hace una expresión igual, ¿verdad? El que miente no es de Dios, porque Dios es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace, verdad? ¿Y qué es lo que revela? Ahí hay un cuadro en el material que ustedes tienen. Si no lo ha descargado, lo puede ver mañana y nos hace una expresión de lo que se hace y lo que se revela. Es decir, el versículo 11 en tercera de Juan hace lo bueno, la persona que hace lo bueno es de Dios. Es la expresión de Juan. La persona que hace lo malo no ha visto a Dios. Es bien sencillo, ¿verdad? Es bien sencillo. Ahora, moralmente, socialmente, ¿verdad? Espiritualmente, nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya es bien difícil que a estas alturas de la vida alguien diga, ay hermano, yo no sabía, ¿verdad? Que robar era malo. No sabía que robar era malo, ¿verdad? O cualquier expresión, cualquier acción, ya a estas alturas de la vida lo sabemos. Y Juan es bien práctico diciéndole a Gallo, si haces lo malo, no has visto a Dios. No podemos venir y decir que andamos en la verdad cuando estamos haciendo lo malo. Dentro de la congregación, que es hacer lo malo. En nuestra casa, en el trabajo, en la vida, que es hacer lo malo. La conclusión de Juan es, no ha visto a Dios. Segunda de Juan 9, ¿verdad? Preserva en la doctrina de Dios, ¿verdad? De Cristo. Eso es lo que se debe de hacer. Ahora, ¿qué es lo que se revela? Que el que persevera, es la palabra, el que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y tiene al Hijo. El no perseverar entonces, algo ha sucedido. Y de repente vemos hermanos, ¿verdad? Dentro de la congregación, 10 15 años, y de repente ya no los vemos dentro de la congregación y están en el mundo. Y uno dice, ¿qué pasó, verdad? 20 años en la iglesia. Perseverar es clave. Ahora, nunca tuvo al Padre y nunca tuvo al Hijo en su corazón. Es bien sencillo, ¿verdad? Ahora, no perseverar en la doctrina de Cristo
dice el cuadro este, no tiene a Dios, nunca lo tuvo, ¿verdad? Nunca tuvo a Dios. Primera de Juan, capítulo 3 versículos 9 a 10. El que practica el pecado, ¿verdad? Bueno, el que practica el pecado no es de Dios, no hace justicia, no ama. El que no practica el pecado es nacido de Dios. Ahora, en Primera de Juan, la expresión es la práctica, ¿verdad? La práctica, el ejemplo de David. David, cuando vamos a leer el Antiguo Testamento, Samuel, Reyes, ¿verdad? Y encontramos a David, encontramos a un personaje que comete una serie de pecados, ¿verdad? Diferentes, varios, muchos, ¿verdad? Pero tenía una característica David que se arrepentía, ¿verdad? Y no lo practicaba, es decir, no volvía otra vez al mismo pecado, no tenía esa actitud en él, ¿verdad? Vaya, entonces voy a volver a repetir y voy a arrepentirme y voy a volverlo a hacer y me voy a arrepentir y voy a volver a hacer. Yo no estoy practicando, no estoy jugando, ¿verdad? Entonces encontramos en Hechos la expresión, ¿verdad? De Dios diciendo que David es un hombre conforme a su corazón. Y cuando lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Samuel, Dios diciendo, no, ¿verdad? David no puede construir mi templo porque ha derramado tanta sangre. Entonces uno dice, "Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? David hacía cosas, y yo le voy a llamar pecados, ¿verdad? Y son pecados, pero tenía la actitud correcta de arrepentirse y no volver, arrepentirse nunca más, y David lo hacía, ¿verdad? Y Juan dice la práctica del pecado. Yo no puedo estar practicando, viviendo constantemente ese pecado, porque la expresión de Juan es, no es nacido de Dios, no es cristiano, no es hijo de Dios el que está practicando pecado, ¿verdad? Entonces, pero perdón, si no practico el pecado, yo es nacido de Dios. Si lo practico, ahí yo tengo un serio problema, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4 versículo 2 y 3 confiesa que Jesucristo, ¿verdad? Ha venido en carne. La persona que hace esto ha venido de Dios. La persona que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y Juan tiene esta expresión, ¿verdad? Primera de Juan, segunda de Juan vimos en algún momento también esto. Primera de Juan, oye a los que son de Dios, esto conocen a Dios, no oyen a los que son de Dios. Entonces Juan dice, no son de Dios, es práctica, ¿verdad? El que es de Dios, dice Juan, hace lo bueno. Encontramos en la Biblia un manual para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? El que es de Dios va a hacer lo correcto. El que no es de Dios, no importa la posición que tenga, no importa el lugar donde se encuentre, no lo va a hacer. Decir, el domingo en la mañana hay culto y yo voy a fingir ser de Dios y me voy a comportar como que fuera un hijo de Dios. De lunes a sábado yo voy a vivir mi vida como me dé la gana, ¿verdad? Viviendo en pecado, haciendo lo que yo quiera. Juan dice, esa persona no es de Dios. Y cuando venga un momento en el cual tengamos que tomar una decisión, se va a mostrar lo que somos, si somos de Dios o no somos de Dios. La respuesta, ¿verdad? Al momento nos va a dar evidencia de lo que somos. Las declaraciones de Juan entonces son fuertes, pero también son bien prácticas, ¿verdad? La naturaleza de esta persona nueva en Dios va a afectar todo el entorno de la misma persona, ¿verdad? Habla Juan de una regeneración, ¿verdad? Que debe de manifestarse en la conducta de una persona, el pensamiento. Y aquí entonces es la importancia de la palabra, porque la palabra va a cambiar nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento al final lo que va a hacer es cambiar nuestra conducta. La palabra va a llegar a nuestro pensamiento, ¿verdad? Yo tengo un pensamiento de pecado, yo tengo un pensamiento de maldad, yo tengo un pensamiento, ¿verdad? Mi deseo es malo, el corazón es malo y la palabra va cada día.
¿verdad? Cada momento, el estudio de la palabra, a cambiar de mi naturaleza, lo voy a decir así, ¿verdad? Mi naturaleza, que ya sabemos que es una naturaleza pecadora, que ya sabemos que es una naturaleza apartada de todo lo bueno. La palabra lo que hace es modifica mi pensamiento y el pensamiento ya modificado va a modificar también mi conducta y yo voy a ser una persona diferente, ¿verdad? Dice Juan, el que es de Dios hace lo bueno, persevera en la doctrina de Cristo, no practica el pecado, confiesa que Jesucristo ha venido en carne, oye a las personas que son enviadas de Dios. Aunque no hay creyente que va a venir y decir, hermano, nunca he pecado. Yo estoy hablando de la práctica, el constante en el pecado, ¿verdad? Sí pecó, se arrepiente, confiesa el pecado, sigue adelante, ¿verdad? Pero en lo mismo toda la vida, en lo mismo toda la vida, eso es práctica del pecado, ¿verdad? Entonces, no es de Dios o no ha conocido a Dios. Juan muestra que el pecado no viene de la nueva vida que Dios nos concede, sino de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? O Satanás mismo, ¿verdad? Poniendo en nuestra mente para que nosotros actuemos. Pero si andamos en la verdad, dice Juan, ¿verdad? Bajo el control del Espíritu Santo, no puede Satanás, ni el pecado, ni la carne dominar nuestra vida. Por eso Juan escribe, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno, la conducta de esta persona se va a mostrar por ese momento que va a tener en el cual está en la palabra. La conducta normal del cristiano es la que el Espíritu Santo produce, ¿verdad? En esta persona. Ahora, está el caso de Diótrefes. El mal de cada persona, ¿verdad? La forma de actuar revela las obras de la naturaleza humana. Es decir, su vida pecaminosa. Es la forma de vida que distingue a los inconversos, aun cuando profesen ser cristianos. Va a la iglesia, está dentro del ministerio, tiene los privilegios, pero sigue siendo un inconverso, ¿verdad? Sigue siendo un pecador, no conoce a Dios, ¿verdad? Es lo que Juan está diciendo, aunque esté adentro de una congregación, aunque esté en un ministerio, si la vida de esta persona no es guiada por el Espíritu, no es una vida, ¿verdad? Que de una u otra manera se esté viviendo conforme a la palabra, difícilmente esta persona, podríamos decir, es un cristiano, no conoce a Dios, porque su expresión lo que muestra es lo que verdaderamente hay en su mente, que es pecado, ¿verdad? Ahí, dicho también puede ser el comportamiento de un creyente genuino, diría yo, ¿verdad? Que desobedece y se revela contra la verdad. Esa también podría ser una faceta de una persona. El punto de Juan es andar en la verdad, el día a día andar en la verdad, sea cual fuera la condición espiritual de la persona. En este caso, Diótrefes. Juan exhorta a Gallo y le dice que debe de tener el cuidado de no imitar su conducta, porque esta de ninguna manera procede de Dios. Y esa es la expresión entonces que Juan le dice a Gallo, cuidado, hay que observar a las personas, esa no es una conducta correcta, no es lo que Dios quiere, no lo imite, ¿verdad? Apártese de esa persona, porque de una u otra manera puede confundirnos o nos puede gustar su manera de vivir y actuar y querer imitar, ¿verdad? Juan dice, entonces, con respecto a Demetrio, compara a otro personaje que es perdón, de Diótrefes, compara a otro personaje que es Demetrio. Juan dedica unas pocas líneas, ¿verdad? Y le recomienda este personaje a Gallo, ¿verdad? Pudo ser, se cree que el portador de la carta, ¿verdad? O alguien que pensaba viajar por esa ciudad en poco momento, ¿verdad? En cualquiera de los casos dependía de la hospitalidad de los hermanos, que era clave para ese momento. Debía ser recibido por un buen testimonio delante de los hermanos de la iglesia de esa región. Juan describe su carácter como cristiano, ¿verdad? El testimonio hasta el día de ahora
es clave, hermano, ¿verdad? Todos los hermanos de la región donde Juan vivía daban buena referencia de Demetrio. La misma expresión de Juan haciendo referencia a Gallo, ahora Gallo le dice, también está este otro personaje, Demetrio. Todos dan un buen testimonio de la verdad misma evidenciaba que su vida y servicio estaban de acuerdo con las enseñanzas de la palabra, ¿verdad? Era como el sello, ¿verdad? Que se le ponía a cada personaje. Todos, Gallo, todos los que tú conoces dan un buen testimonio de Demetrio. Aún la misma palabra, ¿verdad? Da un buen testimonio de Demetrio. Acostumbraban decir, anda en la verdad, ¿verdad? Demetrio anda en la verdad, Gallo anda en la verdad. Dicho de otra forma, Diótrefes no anda en la verdad por lo que está haciendo, ¿verdad? Juan mismo y sus colegas le recomendaban ampliamente, no tenían ninguna reserva en cuanto a la forma de ser de Demetrio. Ahí tenemos el contraste entre una persona que no anda en la verdad y una persona que anda en la verdad. El testimonio va a ser claro, ¿verdad? De lo bueno o de lo malo. Gallo estaba dando testimonio que no andaba en la verdad. Demetrio estaba dando testimonio que sí andaba en la verdad. Entonces Juan se sentía en la libertad de pedirle a Gallo y a sus hermanos que recibieran a Demetrio como un buen siervo de Dios, ¿verdad? Y no solo eso, que lo ayudaran, y no solo eso, que lo encaminaran. El martes pasado hablábamos de esto, ¿verdad? Encaminarlo no era solo decirle en la mañana, Dios le bendiga, ¿verdad? Sino ayudarle económicamente, ayudarle físicamente, ayudarle materialmente para que esa persona pudiera hacer más de lo que estaba haciendo, ¿verdad? De lo que tenía que hacer. Ahora, Juan termina diciendo entonces, ¿verdad? O dando indicaciones de que había muchas cosas más que decir. Y como en las demás cartas, les dice, pero espero verlos y hablarlo cara a cara. El saludo de Juan, ¿verdad? Todos los principios que una carta puede tener, ¿verdad? Él simple y sencillamente era un saludo fraternal. Entender que era por medio de cartas y los viajes de los hermanos que el pueblo cristiano se mantenía al día de los acontecimientos de las iglesias que estaban ahí alrededor, ¿verdad? Uno puede imaginar que Demetrio, al llegar donde Gallo, tendría que dar y recibir la razón de cada uno de los hermanos, ¿verdad? Conocidos, sentarse quizás en la noche o en la tarde y todo el tiempo para expresar lo de cada uno de los hermanos y tener un entendido de así está la iglesia, ¿verdad? Y no hablo de la iglesia local, sino de los hermanos que ellos conocían. Era un sistema de comunicación que facilitaba, ¿verdad? Es como ahora nosotros tenemos esta tecnología, nos sentamos, todos encendemos nuestros computadoras o celulares y nos podemos ver y podemos interactuar. Hace 30 años no podíamos hacer eso, ¿verdad? Tenemos que esperar que llegara el familiar o el amigo y sentarnos y preguntarme, ay, ¿cómo está Juan, verdad? Ay, ¿cómo está el otro hermano? Y todo lo que implicaba, ¿verdad? El conocer a alguien y preguntar por alguien, ¿verdad? Hermanos, si hubiese una situación donde podríamos nosotros animar o amonestar o encaminar, ¿verdad? A otros hermanos, eh, la expresión es que nosotros que somos espirituales tratemos de esa misma forma a los demás, ¿verdad? Juan dice, bueno, con amor, ¿verdad? Debemos de tratar a los demás. Si andamos en la verdad, vamos a poder tener la capacidad espiritual de poder encaminar, de poder animar, de poder ayudar, ¿verdad? A otros hermanos dentro de la congregación, de permitir que el ministerio pueda crecer, llámese ayudando al pastor de la iglesia o usted como un líder de ministerio, el ministerio puede crecer si andamos en la verdad. Si no andamos en la verdad, el factor común va a ser que poco a poco, hermanos, se van a ir retirando. Simple y sencillamente, se van a ir retirando, se van a ir alejando, porque no estamos en la verdad, ¿verdad? Estamos cometiendo el pequeño, diría yo, error de legalismo probablemente,
¿verdad? O de permisidad, o no sé la expresión, ¿verdad? De permitir todo lo que sea, no importa, lo importante es que vengan, ¿verdad? O de destruir vidas, que esto es sería lo peor, ¿verdad? Eh, Juan dice, y clave, ¿verdad? En tercera de Juan, y es yo digo, lo práctico de poder entender el andar en la verdad, Gallo o Diótrefes, ¿verdad? Donde estemos, como que para algunos hoy en día es muy importante dónde estamos sirviendo, eh, pero en esta carta encontramos que lo importante es servirle al Señor. Donde estemos, posición, como que para Gallo no era muy importante. La carta habla y hace la expresión de el buen trabajo que está haciendo Gallo, ¿verdad? Pero más que el buen trabajo que está haciendo, el testimonio que está dando de que anda en la verdad. Y nos pone el contraste de Diótrefes en la posición de un líder, ¿verdad? Podría haber sido un pastor o un líder fuerte dentro de la congregación, pero que no anda en la verdad. Y lo que está haciendo es frenando el avance del ministerio. Entonces, ¿dónde cada uno quiere estar? Digo quiere porque es una decisión que cada uno debe de tomar. Eso es muy personal, ¿verdad? Muy personal. Si usted dice, no, es que a mí me ha funcionado ser como dije, la comunidad de los hermanos que no sirven fuera, ¿verdad? Los hermanos que quieren leer la Biblia y aquí no se permite fuera, y usted dice, y el ministerio mío así me ha funcionado, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero si evaluamos el ministerio de cada uno de nosotros en base a lo que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo seríamos, cómo seríamos evaluados? Así es que el reto, ¿verdad? El reto. Y si nuestra intención es andar en la verdad, recordar, encaminar, ¿verdad? A aquellos que andan en el ministerio, haciendo el ministerio, nosotros probablemente no podamos ir y hacer el ministerio en otro país. O hay hermanos que han venido de sus países a nuestro país a, a que el ministerio, a que el reino de Dios se expanda, ¿verdad? Nosotros podríamos encaminar a estos hermanos. Hay iglesias que tienen programas de misiones, podríamos encaminar, ¿verdad? O hay misioneros dentro de nuestra congregación o conocemos misioneros, nosotros podríamos encaminar. Y uno un poquito la expresión de Pedro. Debemos de saber a qué maestros vamos a apoyar y qué maestros no, ¿verdad? Porque probablemente hayan maestros o líderes o pastores o misioneros que no andan predicando a Cristo y ahí debemos de tener nosotros ese cuidado, ¿verdad? Llego hasta aquí. Comentarios hermanos, o preguntas o si usted quiere agregar un poco más. Hermano, aquí está también en donde dice que repase una vez más el contenido de esta epístola, señale las lecciones más importantes que Tercer de Juan le ha enseñado. Sí. Sí, bueno, yo aprendí, bueno, de las lecciones, bueno, aprendí lo siguiente, digamos. Uno, tener hospitabilidad con los trabajadores cristianos, ofrecerles todo el apoyo para que la obra crezca. Como punto número dos, también aprendí, no, o sea, que no debemos de ser orgullosos como diótrofes y autodenominarnos como jefes de la iglesia, dañando a muchos creyentes en la fe. Como tercer punto, también ser fieles como Gallo y Demetrio y también motivar a los hermanos que realizan un buen trabajo en la iglesia, ¿verdad? Para el crecimiento del ministerio, para que nunca ellos decaigan y sean fortalecidos. Hay que motivarlos, ¿verdad? También anoté aquí que como Diótrefes, hay muchos en la iglesia que no permiten que otros hermanos crezcan espiritualmente y sean bendecidos, restringiéndoles muchas cualidades de servicios o dones espirituales que necesitan desarrollar como pretexto para ocultar el egoísmo. A veces hay unos que dicen que "Hey, no, es que es un celo espiritual que tengo yo y no, y es egoísmo lo que practican para que nadie ocupe sus posiciones y sentirse desacreditados. Como decían nuestros abuelos, ¿verdad? Antes, o sea, no pican leña ni prestan el hacha, hermano. ¿Ah? Ujú. Ujú. Sí, sí, gracias Roberto. Hermana María López, creo,
Pregunta cómo es andar en la verdad. Ujú. No lo sé, hermano. Eh, Juan, Pedro, el estudio que hemos hecho estos martes nos han enseñado que el conocimiento de la palabra es el primer punto que nosotros debemos de tener presente, ¿verdad? Debemos de estar en la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Ahora, estando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a llegar a nuestra mente, tomar esa información y procesarla para que nuestra mente pueda comenzar a ser transformada. Es decir, nacemos pecadores, ¿verdad? Eso es un hecho. Somos pecadores, nacemos pecadores. Nuestro formato en nuestro cerebro es hacer el mal de por sí, ¿verdad? La envidia, el rencor, el odio, el pleito, la maldad. Eso es el ser humano. Viene Cristo, Cristo es la palabra, ¿verdad? Viene Cristo, nos deja la Biblia, nos deja el manual, nos deja él mismo, la palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos esta información ponerla en nuestra mente, ¿verdad? Ya en nuestra mente, dice Cristo a sus discípulos, no les voy a dejar solos, sino que les voy a enviar a alguien que les va a ayudar a hacer las cosas correctamente. Y el Espíritu Santo comienza entonces a trabajar en nuestra mente con esta información, ¿verdad? Y entonces ya no hago lo que normalmente he hecho, sino ahora, antes de actuar, el Espíritu Santo pone un texto bíblico en mi mente, ¿verdad? Pone una expresión en mi mente, el cual me dice, eso no es correcto. Alguien va a salir dañado. Esto va a afectar a alguien. Esto va a dañar el corazón de una persona, ¿verdad? Entonces encontramos personas que han sido duras completamente, ahora transformadas, ¿verdad? Yo decía hace un par de semanas, Juan, una persona que cuando no les recibieron en un lugar le dice a Jesús, ¿y por qué no oramos para que caiga fuego y truenos y destruya esa ciudad? Y ahora Juan está diciendo, yo les amo a todos, ¿verdad? Ujú. Su mente ha sido transformada, sus pensamientos han sido transformados, ¿verdad? Salmos capítulo 19 versículo 7 donde dice que la palabra de Dios transforma, cambia, ¿verdad? Nuestra psiquis, nuestra mente la cambia, ¿verdad? El estar en la palabra de Dios, nuestra mente va a cambiar. Entonces, ¿qué es andar en la verdad? Estar en la palabra, estar en la palabra, estar en la palabra. Y luego no es algo que yo pueda hacer, ¿verdad? Porque no puedo hacerlo. El Espíritu Santo me va a ayudar y guiar a que yo pueda andar conforme a la voluntad de Dios, que es lo mismo decir andar en la palabra. Pero qué es lo que sí yo puedo hacer para andar en la verdad? Sentarme y tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Eso sí yo lo puedo hacer, ¿verdad? Esa sí es mi decisión hacerlo. Hoy yo puedo decidir no orar, o yo puedo decidir no leer la palabra de Dios, puedo decidir no orar, puedo decidir, ¿verdad? Pero el Espíritu va a estar ahí recordándome si que debo de hacerlo. Yo decido sí o no. El andar en la verdad es tomar la decisión, decir, bueno, ya estoy aquí en el momento, ¿verdad? Debo de estudiar la palabra, debo de sentarme. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que nuestra vida pueda ser guiada por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Andar en la verdad. En un mandamiento nuevo os doy, decía Juan, ¿verdad? El que se amen unos a otros. Y eso es lo que estaban practicando, ¿verdad? Gallo, eso es lo que estaba practicando. Y Juan dice, me agrada, ¿verdad? Me regocija saber que andas en la verdad, que estás haciendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Hacer lo que dice la palabra. Es andar en la verdad. Ujú. ¿Alguien más, hermano? Bueno.
Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios. Nos vemos el próximo martes. No enviaría un material porque este sería el material, ¿verdad? Lo que hemos visto en Pedro, lo que hemos visto en Juan, y el otro martes voy a hacer un resumen de todo esto y si usted quiere compartir, ¿verdad? Lo que ha aprendido, lo que ha vivido, pues entonces ahí nos retroalimentamos en la información que cada uno de nosotros pueda aportar. Eso sería el próximo martes y sería nuestra última clase también, ¿verdad? Oremos, démosle gracias al Señor y nos vemos el próximo martes. Padre, gracias esta noche por permitirnos eh, recordar que dentro de la congregación hay hermanos que andan en la verdad. Nosotros debemos de andar en la verdad, pero también hay personas que, aunque estén ahí, aunque sean líderes, aunque sean parte de la congregación, no andan en la verdad. Quieren tener el primer lugar, quieren tener la preeminencia, un puesto, una posición, pero Cristo no está en el corazón de esas personas. Ayúdanos a no imitarles, como es la recomendación que Juan le dice a Gallo. Ayúdanos a no imitar a esas personas, sino a imitarte a ti, Señor, a hacer lo bueno, que es lo que la palabra nos manda a hacer cada día, lo que tu palabra dice. Permítenos andar en la verdad. Ayúdanos, permítenos estudiar tu palabra y no solo estudiarla para llenarnos de conocimiento, sino ayúdanos y permitir nosotros que tu Espíritu Santo pueda guiarnos conforme a todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga.